Nada más está ella. Buenos días a todos, muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos. ¿Vale? A ver si alguien más se integra. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a cerrar esto y vamos a empezar a darle. Hoy no es nuestra última clase, muchachos, en términos de la materia. Todavía la siguiente semana, tenemos el examen y la expo o la exposición de temas referentes a la materia y ya tendríamos que ver si alguno de ustedes, si alguno de ustedes va a querer exponer dentro de la materia. Esperemos que se animen y bueno, pues tratar de ver qué temas de los que vimos les gusta y se quieren animar a exponerlo, ¿no? Recuerden que no es obligatorio, simplemente es como parte de su preparación, porque es necesario que ustedes hablen pues, en frente de las personas, ¿no? Ahorita, bueno, lo hacemos en línea, pero seguramente ya en el trabajo ustedes tendrán que hablar con muchas personas y, bueno, pues es importante que de alguna otra manera se practique. ¿Vale? Bueno, pues vamos a iniciar. De todos modos, al final vamos a hacer algunos comentarios para que sepan qué va a suceder la siguiente semana. Voy a compartir la pantalla y el día de hoy vamos a ver el mercado de servicios productivos, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que el consumidor quiere, todo lo que la empresa le puede ofrecer y de alguna otra manera establecer pues ese vínculo que existe entre las empresas y entre los consumidores. Y esto pertenece al tema 6, último tema. Felizmente ya lo vamos a terminar y bueno, pues estaremos listos para el examen. Por lo tanto, bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que establecer es el tema de la teoría objetiva de la distribución. Ya aquí vamos a analizar conceptos de economía o de microeconomía un poquito más amplios, pero bueno, pues con esta sensación de hacerlo lo más simple posible. Por lo tanto, la teoría objetiva del consumidor también es la teoría objetiva del salario, ¿sale? Y es también parte de la teoría del valor, ¿no? Son dos teorías, la teoría del salario y la teoría del valor hacen la teoría objetiva de la distribución, ¿sale? Y estas dos teorías afirman que el trabajo social, que el trabajo socialmente es necesario para toda la población, ¿no? Y esto implica que toda aquella persona que esté en edad económicamente activa, en esencia, tiene que trabajar o debería de trabajar, ¿sale? Y que este trabajo se le conoce como el producto social. Sin trabajo, sin que las personas hagan una actividad, no hay un elemento productivo. Las economías colapsan, ¿no? O colapsaban, porque, bueno, pues estamos en tiempos muy interesantes porque va a llegar un punto en el que realmente vamos a hacer tantos que va a haber muchas personas que no trabajen, ¿no? Y entonces en los gobiernos del mundo, ¿no? Sobre todo en los de primer mundo,
ya se está planteando la idea de que la gente, de que mucha gente no va a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? Porque finalmente la necesitamos, porque necesita consumir. Y entonces se habla de una mensualidad para estas personas que no trabajan, como sucede en los Estados Unidos, que las personas no trabajan, pero aún así se les da una parte de dinero para que puedan hacer algunas compras, ¿no? Evidentemente, pues no todas, ¿no? Pero ya se plantea por parte de muchos países establecer esta idea. Entonces, la teoría objetiva establece que en teoría las personas deben trabajar, deben generar para que las economías funcionen, ¿sale? Y entonces el salario nos otorga una actividad con la cual la economía funciona y el valor establece la cantidad de dinero que se debe cobrar por la actividad que realizamos. Repito, la teoría del valor y la teoría del salario me permiten establecer la teoría objetiva de la distribución. ¿Vale? Es un poquito complicado, pero así funciona. Por lo tanto, la teoría objetiva de la distribución estudia y analiza el sistema capitalista, una parte del producto social que es qué hace la persona con su salario, ¿no? Y cómo es que los obreros determinan ese ingreso y cómo lo desarrollan o cómo lo utilizan para poder satisfacer sus necesidades, ¿vale? Y esto se plasma en cómo para el capitalismo el trabajo y el obrero son extremadamente necesarios, porque es una realidad que el empresario explota al obrero, porque no le paga el total de su esfuerzo. Pero al mismo tiempo, el obrero, con lo poquito que le pagan, genera desarrollo económico para el empresario. Es algo extrañísimo, pero así sucede. Y por lo tanto, es importante hacer su análisis. ¿Cómo es que este análisis es tan vinculante entre el patrón o el asalariado o el obrero que hace que haya una dependencia entre los dos? Claro, el empresario nunca te va a decir que el obrero es necesario, más sin embargo, el obrero sí le va a decir que el empresario es necesario. Y es ahí donde se fundamenta una de las grandes variables del capitalismo, porque el capitalismo se fundamenta en esta y en muchas otras teorías, pero fundamentalmente en el trabajo, en la explotación del trabajador, ¿no? ¿Es duro? Sí, pero así es, ¿no? Y no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Y así seguirá siendo, por lo menos hasta que los modelos económicos, la densidad de población y la inactividad de las personas, pues determinen algo distinto. Hoy sí tenemos unas costumbres de trabajo muy distintas, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, esto que estamos haciendo, el trabajo en línea, que hace tan solo 4 años no hubiéramos pensado, y hoy lo vemos, ¿no? Como una realidad donde cada vez más personas ya no quieren salir de su casa. Y eso va a cambiar las dinámicas de trabajo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que establecer algunas características acerca de la teoría objetiva, ¿no? En este caso, referentes al salario. Y decimos que el salario es el precio de la fuerza de trabajo, más no el trabajo. Ojo, una persona, a lo mejor que hace el aseo, trabaja mucho, pero el problema es que muchas personas pueden hacer su trabajo. Y cuando muchas personas pueden hacer su trabajo, entonces el pago por el mismo disminuye, aunque su esfuerzo sea muy alto. No sé si me explique. Ejemplo, ¿cuánto cobra un doctor que no tiene especialidad por una consulta? 50 pesos. Ajá, ¿no?
Y estamos valorando la fuerza de trabajo. ¿Cuántos médicos hay sin especialidad? Deben ser, ¿qué? Muchísimos. Ahora, ¿cuánto cobra un doctor especialista? 1500. 1,500. No estamos evaluando, los dos se esfuerzan, no evaluamos el trabajo, evaluamos la fuerza de trabajo. El empresario siempre va a evaluar la fuerza de trabajo, más no el trabajo. Es por ello, y esto algunas personas lo entienden bien, que no sé si ustedes se hayan percatado alguna vez, que hay personas que llegan al trabajo y la verdad es que nada más se hacen que trabajan, pero no trabajan. Y pasa un año, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 4. A ti te despiden por ser buen trabajador y nunca te aumentan. Y al que no trabaja, resulta ser que pasan 15 años y sigue trabajando ahí. Y resulta que ya es gerente de una división de departamental, ¿no? Porque al empresario no le interesa el trabajo, sino la fuerza de trabajo. Sí, Eli, cuéntanos. El micrófono, Eli, el micrófono. Sí se presta mucho, o sea, hay momentos en que por tener la pura disponibilidad de estar ahí, aunque no hagan bien su trabajo, les consideran y les dan el trabajo, ¿no? O se Exactamente. relacionan bien con alguien, digo, porque también yo en mi trabajo, yo digo, las señoritas o las señoras dan el plus, y por dar el plus, pues les dan una buena plaza. Claro, claro. Pero fíjate, volvemos, no analizamos el trabajo, sino la fuerza de trabajo. Esa es una realidad que ustedes como administradores siempre deben considerar. ¿Sale? Y bueno, esta teoría, estas consideraciones son las que hacen que hoy nos pensemos, hoy recapitulemos, hoy reconsideremos que va a llegar un punto en que la gente no va a querer trabajar por el avance tecnológico, porque el trabajo ya no nos resulta tan satisfactorio como, o ya no nos resulta como una prioridad como resultaba en las generaciones anteriores, ¿no? En el segundo punto dice que la fuerza de trabajo es una mercancía, y esto es correcto. Yo, empresario, contrato a 5 personas, ya dejan de funcionarme y que las cambio por otras 5, ¿sale? Y entonces todos somos reemplazables, esa es la realidad, ¿no? Y entonces eso lo consideran los empresarios, y por eso es que en muchas ocasiones las ofertas de trabajo y las características del trabajo a veces son tan feas o tan especiales, ¿no? Y en el tercer punto, Carlos Marx, seguramente ustedes lo conocen o por lo menos lo han escuchado, un crítico del capitalismo afirma que, y esta es una de las grandes enseñanzas de Carlos Marx, dice que los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalismo, el dinero. Y este cambio se realiza guardándose una determinada proporción. Desafortunadamente, como hoy somos más población, el empresario sabe que si corre a 5, mañana llegan 10. ¿No? Y entonces esa proporción se va haciendo más desequilibrada, ¿no? Hoy sabemos que la tecnología ha impactado directamente al trabajo, porque antes para hacer un par de zapatos necesitabas 20 personas, y hoy para hacer un par de zapatos necesitas 4 personas. Y esas 4 personas se les considera una mercancía. Entonces, es ahí donde el trabajo empieza a tener ciertos problemas, y al final dice Carlos Marx, el trabajo se va a ver como algo que no es relevante para la vida del ser humano, ¿no? Y hoy hay unas corrientes donde dicen que el trabajo no es lo prioritario, que lo prioritario es que tú desarrolles tu vida, ¿no? Que seas feliz, que la abundancia no es felicidad, que la riqueza no es felicidad, ¿no? Que el consumismo no es felicidad. Y entonces eso contrapone el concepto del trabajo. Entonces, la teoría objetiva es muy interesante desde este ángulo del trabajo. Luego pasamos a la teoría marginal de la distribución, que también tiene que ver con el trabajo.
Y el marginalismo propone la teoría de la utilidad marginal del valor subjetivo. O sea, lo marginal establece una teoría que es la teoría de la utilidad marginal, o también conocida en otros ámbitos como la teoría del valor subjetivo. Y aquí se empieza a complicar porque los economistas ya empiezan a encontrar que dentro de las teorías hay más teorías, y de acuerdo a la cual el precio está determinado por la percepción del individuo, de la utilidad o del beneficio de un bien, cosa o servicio, y le proporcionará una relación a sus necesidades en un momento dado. ¿Qué quiere decir esta parte? Pues la teoría del valor establece algo bien terrible. Va a salir el nuevo iPhone, ¿qué es? ¿13 Pro o 14 Pro? No sé, la verdad es que ya, yo como no soy muy asiduo de la marca de la manzana, no tengo idea, pero creo que es el 14. 14 Pro, y va a tener un precio de 36,000 pesos, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Un celular de cualquier marca debería de valer más de 15,000 pesos, muchachos? No. No, esa es la realidad. ¿Cuál sería el precio máximo, muchachos, que debería? Sí, Cristina. Dime. Sería como de 1,000 pesos más o menos, sería muy para mí. Sí, por mucho, ¿no? Para los demás, ¿cuál sería el precio máximo, muchachos, de un celular de cualquiera, eh? El precio máximo del mejor celular. 6,000, 7,000 pesos. 6,000, 7,000. 5,000, 7,000 pesos. Pero no 42,500, que es el Samsung plegable, ¿no? Que se abre así. O sea, pero aquí el individuo dice, ¿sabes qué? La utilidad es una percepción. Y entonces, en ese sentido, los empresarios dicen, ¿sabes qué? Hay que darles una percepción distinta, ¿no? Una percepción en la cual él sienta que lo que está comprando vale 45,000 pesos o 42,300, ¿no? Que es el celular más caro. ¿Y saben qué va a pasar? Que haya gente que dice, es necesario. Es necesario que yo pague 42,500 pesos por un celular porque mi percepción así lo permite, y entonces, ¿qué hago? Lo compro. Entonces, en ese sentido, la teoría del valor subjetiva ni siquiera habla de la calidad del producto, no habla de la funcionalidad del producto, no habla del diseño del producto, pero sí habla de la percepción. Y yo sí he sentido, y a través de los años, que cuando la gente saca su iPhone, siente que materialmente, y espero no haberme muy sentido, vuela, flota por los aires, ¿no? Cuando la gente se baja de su automóvil nuevo, de su camionetón, de más de $500,000 de pesos, vuela, ¿no? Aunque traiga el tenis roto. Tenis roto. ¿No? O sea, también he visto que la gente, no sé, tiene su casa, ¿no? De 3 pisos, muy bonita, pero come frijoles. Con todo respeto, no tiene nada de malo los frijoles, ¿eh? Ni la sopa. Pero dices, y no está mal, porque todo es parte de la teoría del valor subjetivo. Y vamos más lejos, yo he visto mujeres hermosas, mujeres de cuerpos extraordinarios, que andan con unas garrapatas que dices, Dios mío, pero o sea, no trabaja, no estudia, se droga, no, se la suena. Pero ella está inducida por la teoría del valor subjetiva. Y yo lo he escuchado y yo lo he visto, dicen, no voy a encontrar un hombre así en mi vida. Y lo mismo sucede para los hombres. He conocido hombres que dicen, es que yo no puedo encontrar a alguien mejor que ella. Y eso es una ¿qué? Una percepción.
una percepción de necesidad. Fíjense hasta dónde llega la teoría marginal de la distribución o la teoría valor del valor subjetivo. Es muy, muy interesante ya cuando empezamos a adentrarnos en la dinámica social, cómo funciona la teoría de la distribución. Y aquí vamos a entender que la teoría clásica de la distribución, que es de la que estamos hablando, se basa en la teoría del valor clásico. ¿Sale? Yo para establecer un valor necesito tener una percepción y esa percepción está sujeta a la necesidad. Y para explicar parte del producto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que establecer que cuánto gano, cuánto me da el empresario y cómo es que yo percibo lo que yo obtengo. Hay personas que tienen hoy en día salarios de 22,000, 23,000 pesos y le dices, oye, ¿qué haces? Pues llego temprano, hago mis reportes, salgo tarde y nada más. Sí, pero ¿cuál es tu función? Pues hacer reportes. Y les, ¿pero de qué son los reportes? Pues son reportes. Ni siquiera entienden lo que hacen. Más sin embargo, tienen salarios altos. Y entonces, cuando el salario es alto, el trabajo es poco o es nulo en relación al entendimiento del mismo, tú vas a tener una percepción de la necesidad muy distinta. Porque el señor o la señora agarra, se sienta 8 horas y trabaja en una computadora y al parecer no tiene problemas. Pero ¿qué pasa cuando tú le dices a un señor que tiene que trabajar 8 horas en el sol o tiene que estar moviéndose físicamente para ganar 1,200 a la semana? ¿Cómo va a percibir el dinero? De manera muy distinta. ¿No? De manera muy distinta. Y entonces, él va a tener un apego mayor al dinero y por lo tanto su percepción y su necesidad cambian. A aquella persona que... ¿Qué pasa con los adolescentes? Eli, tu micrófono, por favor. Ajá. Pasa que como es de una manera muy fácil de percibirlo, o sea, no lo valoras y es lo que usted dice con los adolescentes. Todo les das, me siento merecedor y entonces todo me dan. Y entonces lo veo fácil, ¿no? No pasa nada, estiro la mano y me lo dan. No hago nada y me dan el trabajo, caliento el asiento y me hago tonto y cumplo el horario y me pagan bien. A diferencia entonces, de un albañil. O de un albañil, de una persona que barre en las calles, que recoge la basura, un electricista, no sé, cualquier trabajo, e incluso, por ejemplo, los chefs, ¿no? Que el chef es uno de los trabajos, yo creo que más matados que hay y que le han dado una percepción de que es algo bonito. Y sí es bonito cocinar para alguien más, pero es un trabajo fuertísimo. Iba a decir una palabra fuerte, pero no la vamos a decir. ¿Sale? Entonces, esa es la teoría clásica y entonces ahí nos vamos dando cuenta que la percepción debe estar enmarcada por estos valores. Y luego, dentro de la misma teoría, y aquí encontramos ya los máximos exponentes de la economía mundial, dice Adam Smith, el padre de la economía, dice que el salario en una sociedad primitiva, el producto del trabajo constituye su salario. En una sociedad primitiva, como recompensa natural a su esfuerzo físico o intelectual, como en México. En las sociedades primitivas no había patrones con quienes compartir el producto de dicho trabajo, ¿no? Luego México ya empieza a tener industria. Pero en las sociedades capitalistas se involucra tanto al propietario del trabajo, que es el empresario, como a los propietarios de la tierra. Esto es a los gobiernos y a los propietarios del capital. Esto es los financieros, la gente que tiene el dinero, ¿no? Y entonces, dice Adam Smith, el salario es una expresión donde el gobierno, el empresario y el dueño de la tierra, del lugar donde estás trabajando, van a determinar cuánto tú puedes ganar. Y en teoría, mientras más tierra, mientras más capital y mientras más trabajo hubiera, hay mayor salario. Pero resulta ser que Adam Smith estaba equivocado, porque dice, ¿sabes qué? Bueno, los empresarios de hoy en día, hoy en México tenemos tierra, tenemos trabajo y tenemos capital,
pero vamos a castigar ¿a quién? Al trabajador, porque el trabajador considera que su trabajo no vale la pena, que su trabajo no es importante, que su trabajo lo puede hacer cualquiera. Y entonces los salarios en México se empiezan a quedar por debajo de países como Argentina o por debajo de países como Venezuela, que eso es pues, prácticamente impensable, ¿no? Que en Venezuela, un país que está realmente muy, muy mal, ganen más que nosotros por día. Entonces, es ahí, o en Colombia, o en Venezuela, en Bolivia, ¿no? O sea, nosotros somos un país que, y bueno, incluso Costa Rica tiene salarios más altos que nosotros. Entonces, ahí, y ustedes lo ven, seguramente ven que su salario, pues, es bajo, esa es la realidad. Pero aquí Smith establece que se rompió este vínculo entre el empresario, el que tiene la lana y el gobierno, ¿no? Y entonces la teoría marginal va a hablar del salario de los trabajadores y del vínculo que los trabajadores tienen con el gobierno, con los empresarios. Y dentro de estas variables establece que el total de la producción debe ser distribuido en 3 segmentos de la población, ¿sale? O sea, el producto debe ser distribuido en 3 partes. En la primera parte es que cualquier persona que trabaja debe tener un salario, que en teoría debería ser dicto. En el número 2, todo aquel que es dueño de terrenos, tierras o extensiones territoriales puede o debe rentar ese bien para obtener una ganancia. Y en el número 3, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en las grandes ciudades? Ustedes quieren comprar una casa, pues es muy difícil. Lo que sucede es que normalmente les rentan, o si les venden una casa, se las venden a un precio realmente muy, muy, muy elevado. ¿Sale? Y en tercero, los propietarios del capital, esto es los empresarios, siempre van a establecer un beneficio de yo tener dinero e invertir. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de bienes y a través de trabajo. Continuando con la teoría marginalista, y aquí se va a ir, pero no lo vamos a dejar, decimos que como los trabajadores han perdido autonomía en la producción, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en mi década, en los 90s, tú salías a buscar trabajo, pero jamás pensabas en crear trabajo. No estaba en tu cabeza programado decir, oye, pero ¿y si yo soy mi patrón? Y se veía al patrón como alguien que tenía mucho dinero. Hoy en día, no sé, casi 20 años después, hoy la dinámica es distinta. Hoy la idea es que sí, un tiempo trabajan para una empresa y después ustedes tendrían que forzosamente hacer la independencia y tener su propio negocio. O si quieren trabajar más, trabajarle a un empresario y ustedes tener su propia empresa, ¿no? Para asegurar un doble ingreso. Y entonces, en la antigüedad decían, como los trabajadores han perdido autonomía en la producción, o sea, no pueden ellos trabajar, no les corresponde generar ganancias, ¿no? El señor agricultor no tiene ganancias. Sí compra su camioneta y sí tiene su extensión de hectáreas, pero no es rico. Y eso es increíble, ¿no les parece? Que tenga 5 o 10 hectáreas, que venda buena cantidad de cosecha, pero que esa cosecha no le dé para generar riqueza, le da para vivir. Tal vez vivir bien, pero no vivir de manera holgada. Y entonces, porque los empresarios entendieron que era más fácil comprarle en lugar de producir. Y entonces ahí muchas personas no generan riqueza. Entonces la riqueza se va haciendo algo más exclusivo que no debería de ser, ¿no? Porque en teoría si todos tenemos ingreso, la economía sigue funcionando. Si la economía no tiene ingresos, la economía se detiene y el empresario deja de ganar. Después, una vez que la parte de trabajo
no tiene excedentes, los trabajadores se ven como parte del costo. ¿Qué quiere decir esto? Son materiales, es materia prima. No importan. El trabajador o su fuerza de trabajo no importa. Podemos conseguir más. Podemos conseguir la que sea necesaria. No pasa nada. Y entonces, cuando somos parte del costo, lo que hace el empresario es empezarnos a pagar menos. Porque recuerden la máxima de los negocios. Costos baratos, precios caros. Y entonces es ahí cuando en lo general nosotros vamos perdiendo que los salarios sean competitivos. Si nosotros comparamos los salarios de 1970 con los salarios de 2022, hemos perdido un 68% de poder adquisitivo. Es un montón. Es por ello que ustedes ven el comprar una casa, ¿no? Como algo que realmente es muy complicado, ¿no? Y ya no digamos una casa. O sea, ya ustedes van por un departamento. Y un departamento con condiciones pequeñas de espacio, ¿no? Por lo mismo, porque las condiciones se han vuelto complicadas. No dudo, y esto lo digo sinceramente, no dudo que ustedes generen la suficiente riqueza para comprarse una casa muy bonita, pero no se la van a comprar cerca de su centro de trabajo. Se la van a tener que comprar en las afueras de las ciudades, con lo que el costo de traslado les va a salir pues difícil, ¿no? Esa es la realidad. Y dentro de la teoría, porque aquí también mete su cuchara Adam Smith y dice, Adam Smith evidencia que la determinación de salario está dada por un proceso de negociación entre el patrón y el trabajador. Así era. Y si yo sabía mucho, cobraba mucho. Hoy no necesariamente si sé mucho, gano mucho. Que ese es el problema de la sobrepoblación. Y en este proceso, pues ganaba normalmente el patrón, porque el patrón es el que tiene el trabajo, que es lo que esto sigue pasando, ¿no? O sea, yo tengo una maestría y tengo diplomados y dicen, no, es que estás sobrecalificado para cualquier trabajo, ¿no? Es que quieres ganar lo que ningún gerente gana aquí, dices, pues, pero tengo la preparación, pero no. Y entonces, ese es uno de los grandes problemas de la industria, por ejemplo, mexicana, que prefiere darle un trabajo a alguien que cobre menos a alguien que tenga la experiencia y los conocimientos para hacerlo. Eso es terrible, pero así funciona la industria mexicana, ¿no? Y entonces, también se los comento para que no nos extrañe, ¿no? Que este proceso se da. Y en tercero, la necesidad que tiene el patrón del trabajador no es tan grande como la que tiene el trabajador del patrón. ¿Sale? O sea, porque él tiene el trabajo y lo que yo necesito es trabajo. Y repito, a veces nos cerramos a decir, necesito ir a trabajar. Pero nunca decimos, yo necesito generar mi trabajo. Y si pongo un puesto de quesadillas, lo menosprecio. Pero es trabajo. No, y que socialmente nos han educado así. Nosotros no debemos menospreciar ningún trabajo. El alemán no menosprecia que es carpintero. El japonés no menosprecia que es pescador. Pero sí trata de llevar al máximo la carpintería y la pesca para generar riqueza. Y eso es lo que a nosotros nunca nos han enseñado. Y que deberíamos de aprender, que debemos, chinga, vendo pepitas y vendiendo pepitas voy a hacerme rico. Ahora. También es una situación cultural, ¿no, profesor? Sí. Porque en Japón un jardinero percibe un sueldo bastante alto y se le considera como una persona que genera obra de arte. En Japón, un jardinero. ¿Pero por qué sucede esto, Eli? Porque aquí la gente también no se esfuerza por dar al máximo su especialidad. Primero que nada, sí, tienes razón. Primero que nada por eso. Y en segundo lugar, porque al gobierno y al empresario le conviene tener su pie en tu cabeza, aplastado contra el piso. Y esa es la realidad.
Y por ahí, digo, no quiero entrar en controversia, pero la iglesia también mete su cuchara para decir la pobreza es virtud. También. Y entonces el empresario rico que tiene 4 camionetas, 2 esposas y 3 amantes, a él no es virtuoso. Pero ¿cómo quisiera ser como, él, no? Pero también es parte de la cultura, de la sociedad que durante muchos años nos oprimió para que pensáramos que generar riqueza está mal. ¿No? Y bueno, hay muchas cosas, pero así funciona, ¿eh? Así funciona. Y bueno, dentro de la teoría marginal, nosotros establecemos, según Smith, que los beneficios en el porcentaje del producto neto es correspondiente a la propiedad del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que las ganancias, que todas las ganancias que genera un producto son ¿de quién? Del patrón. Afortunadamente, en México tenemos lo que se llama utilidades, ¿no? Que durante muchos años no te dieron, pero hoy, a través de la ley, pues se va mejorando ese proceso. Pero en muchos países no dan este concepto de utilidad. Y el capital es el valor mercantil o precio de los insumos utilizados en el producto. Y siempre el empresario te va a decir, es que ando bien gastado, es que las mercancías están bien caras, pero cada año lo ves estrenar automóvil. Y cada año se saca fotos en París, en Roma, ¿no? En el Coliseo Romano, en las pirámides de Egipto, ¿no? Pero nunca tiene dinero, ¿no? Pero siempre anda paseando. Y entonces es ahí donde hay una mala instrucción y una condicionante para que nosotros creamos que ser empresario es extremadamente difícil. Y luego los ves a los dueños y dices, ay señor, ¿cómo se hizo de dinero? ¿No? ¿Cómo se hizo de dinero? Ándale, ese nos fue. Y decimos que los propietarios del capital merecen remuneración por su audacia en invertir, ¿eh? O sea, por ser empresario ya necesitas un extra de las ganancias, según Adam Smith. Y entonces, en ese sentido, siempre fuimos educados para creer que el empresario, que hay que ponernos la camiseta para que el empresario sea más rico y le vaya muy bien y tenga una hermosa familia. Pero nosotros no, porque no merecemos, porque no hemos invertido, porque no hemos arriesgado. Sí se dan cuenta cómo nos manejan, ¿no? Y por eso es importante que estudien. Y por eso es importantísimo que se pongan las pilas y generen empleos o generen su riqueza, ¿no? Habrá gente que no quiera dejarlos ser ricos, eso es la realidad, ¿no? Porque nadie quiere repartir su pastel, pero siempre si son buenos, si son dedicados y si tienen una buena idea de negocios, van a generar riquezas, aún vendiendo pepitas, ¿eh? Y ya esta es la última que vamos a ver porque ya no nos va a dar tiempo porque tengo que explicar algunas cosas. Y para Smith, la tasa de ganancia está dada por la abundancia de capital. Mientras más capital le metamos, más productos sacamos y más ganancias sacamos. En teoría, hoy ese beneficio ya es un poquito difícil porque pues hay muchísimos productos. ¿Sale? Eso sería todo por mi parte, muchachos. Nos quedan ahí dos temitas, pero en el video de la plataforma ya está. Solo comentarles, ojo, la próxima semana hay examen. El día lunes voy a subir la guía para el examen y voy a revisar todas las tareas. Si les hace falta alguna, se los comento para que me la manden. Por ejemplo, en el caso de Eli, me mandó unas tareas por correo. A lo mejor yo en plataforma no las veo y te voy a decir, Eli, no me mandaste la tarea, y ya nada más tú me mandas mensaje. Profesor, se lo mandé por correo, no se haga, ¿no? Y ya, para que ya el día del examen estemos listos y el lunes siguiente yo ya les mande calificaciones, ¿vale? Y eso sería todo. Y si alguien quiere exponer de economía, me dice para mandarle los temas en la expo. No se amontonen, no se amontonen. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Se va a cortar, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Se amontonaron.